Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto realmente volver a recibirlos, a recibirlas nuevamente en estos espacios de promoción y aprendizaje continuo sobre sostenibilidad que habilitamos con mucha alegría desde la Bolsa de Comercio de Rosario, institución desde la cual entendemos que la sostenibilidad es la creación de valor a partir de criterios sociales, ambientales, éticos y económicos que permiten realmente la transformación de los procesos, hábitos y de nuestra cultura organizacional desde una mirada para el desarrollo y la regeneración. En la edición pasada, distintos expertos y expertas nos contaron múltiples experiencias sobre innovación en sostenibilidad, sobre cómo elaborar un reporte de sostenibilidad y también acerca de finanzas sostenibles. Hoy nos toca recibir a dos expertas de primer nivel, Sabine Papendiek y María Julia Reina, quienes nos van a contar un poco acerca de diferentes iniciativas y alternativas de financiamiento en el marco de esta agenda para la cooperación por la sostenibilidad. Sabine es licenciada en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales, consultora en Comercio Internacional, Acceso a Mercados y Sostenibilidad. Es socia gerente además en Estrateco y coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro. María Julia Reina es licenciada en Ciencia Política con especialización en Innovación y Desarrollo de Capacidades en Gestión Pública, local y subnacional con externa trayectoria internacional. Además, María Julia fue secretaria de Relaciones Internacionales e Integración de la provincia de Santa Fe y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de ICLEI. Antes de comenzar, también queremos aclarar que pueden escribir las preguntas que tengan en el espacio de chat y se las vamos a estar comunicando a las chicas. Así que bueno, María Julia, Sabine, bienvenidas, el piso es todo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla para comenzar. Bueno, un poco la idea es repasar con ustedes la iniciativa del Programa Argentino de Carbono Neutro, pero centrándonos en lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver, digamos, cómo el programa trabaja de alguna manera para alcanzar y cooperar en este sentido con los objetivos, y también lo que son las metas del Acuerdo de París, específicamente en lo que son reducción de emisiones. Así que para comenzar a contextualizar esto, es importante situarnos en lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que como ustedes saben a nivel multilateral, siendo sujetos de derechos, son los estados los que se comprometen a reducir su impacto ambiental para intentar mitigar lo que es el cambio climático. En el año 2015 esto se complementa con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual establece ciertos objetivos en 17 objetivos, digamos, de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que empieza a ser utilizado no solamente por los estados, sí, como sujetos de derechos, sino también por lo que son las organizaciones no gubernamentales y por lo que es también la comunidad en su conjunto, a nivel de empresas, a nivel de consumidores, a nivel mismo también de gobiernos no solamente nacionales, sino lo que son provinciales y locales, puesto que es una forma de trabajar y de ir mostrando de alguna manera lo que es el desempeño ambiental en vista de esos objetivos globales. En el año 2015 tenemos lo que es el Acuerdo de París, que establece, sí, ahora sin diferenciación para estados en desarrollo y desarrollados, ciertos compromisos de reducción, teniendo en consideración una meta de medio camino para lo que es el 2030 y una meta final en el 2050 hacia la carbono neutralidad, teniendo como objetivo la necesidad de mantenernos en el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados. Entonces, en este sentido, todos los estados, antes en la Convención Marco existía una cierta diferenciación entre lo que eran los compromisos de los países desarrollados de los en desarrollo. En este sentido, es que nos pone una vara muy alta, tanto para países desarrollados como en desarrollo, en vista de lo que es el 2050 y intentar hacer nuestros compromisos de reducción a nivel de estados. ¿Qué supone esto? ¿Cómo nos encontramos hoy en día con todas estas métricas o estas metas que nos estamos poniendo, con ciertas brechas que tenemos que empezar a cubrir muy rápidamente? Porque si uno piensa en el 2030 está acá a la vuelta, si uno piensa en el 2050 igualmente sigue estando muy cerca. Entonces tenemos que trabajar en un corto o un mediano plazo para intentar reducir estas brechas. Primeramente, la brecha de ambición. ¿Qué quiere decir esto?
tenemos que seguir trabajando en reducir las emisiones para intentar alcanzar este compromiso de 1,5 grados, puesto que los compromisos que a la fecha están presentados en el Acuerdo de París todavía no alcanzan para mantenernos por debajo del 1,5 digamos, grados de aumento de la temperatura media global. Por otra parte, tenemos también una brecha en el financiamiento, que es uno de los puntos que hoy estábamos mencionando, en la necesidad de que, sobre todo para economías en desarrollo, esto es sumamente importante, empezar a encontrar una forma de que esto tenga una externalidad positiva que posibilite a todos los eslabones productivos, a todos los consumidores, a todas las empresas, ¿sí?, a todas las personas, poder de alguna manera implementar estos cambios para alcanzar obviamente producciones ambientalmente más eficientes. Y acá hay todo un problema, ¿no? Porque acá tiene que trabajar no solamente el sector público, sino también el sector privado, porque la disponibilidad de recursos hoy por hoy más importantes están en el sector privado, que vamos a ver que mientras se planteaba inicialmente esto como una cooperación a nivel pública, hoy por hoy empieza a tener una preponderancia muy importante el sector privado, ¿sí?, y nosotros como consumidores. Y en última instancia también esta brecha de horizonte temporal. ¿Por qué? Porque hay que acelerarse, es lo que les decía, se nos viene todo muy cerca y muy pronto y hay que hacerlo todo y más rápido de lo que pensábamos que teníamos que hacer. Entonces, en este camino nos encontramos desde lo que es el ámbito multilateral, pero desde el ámbito privado empezamos a tener mayor injerencia de lo que son el mercado y de lo que son los consumidores. Esto es un poco para plantearles de que no es solamente los gobiernos los que establecen estas métricas, sino que empiezan a ser las empresas, que en muchas situaciones empiezan a tener hasta compromisos que son más elevados de lo que tienen los estados o, digamos, tanto gobiernos, ¿sí?, a nivel público. Y empiezan a demandar trabajar en reportes de emisiones, considerando no solamente las emisiones que generan, digamos, puertas hacia adentro en sus emprendimientos o en sus propias empresas, sino que es la necesidad de empezar a trabajar en productos que sean ambientalmente eficientes, pensando en lo que es un alcance 3, ¿no? En que yo solamente no tengo que pensar en lo que yo genero dentro de mi planta, dentro de mi industria, dentro de mi lote, sino en todas las emisiones que yo tracciono con ese proceso productivo. Entonces yo voy a tener que empezar a pensar en el acopio, en la logística, en los insumos que utilizo. ¿Por qué? Porque esos insumos o esa logística no se produciría si yo no las demando para producir lo que yo estoy, digamos, lo que yo estoy produciendo en mi propia planta. Y lo mismo le pasa al consumidor, que el consumidor empieza a demandar también productos ambientalmente más eficientes y empieza a demandarle a las cadenas de supermercados, a las propias empresas, a que tengan una información respecto de su, digamos, impacto ambiental, ya sea principalmente de emisiones, pero también de deforestación, de agua, ¿sí?, en el producto, acompañando una etiqueta nutricional, por ejemplo, ¿sí?, con una etiqueta donde nos demuestre cuál es el impacto ambiental que tiene ese producto. Esto es un poco para plantearlo, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué fue primero? ¿Es el compromiso del Estado que lleva a la empresa o es el compromiso del consumidor que lleva a la empresa? O sea, acá estamos en quién es el dueño quizás de esta gallina de huevos de oro. Bueno, acá la cuestión es que tenemos que hacer productos más sustentables, ¿sí? Tenemos que producir más sustentable. No importa quién tracciona a quién, porque nuestro objetivo es estar por debajo del aumento de 1,5 grados. Entonces, en esa tendencia, en ese camino, en este nuevo paradigma productivo que nos plantea el cambio climático, es que hoy por hoy estamos situados. Es así como hoy por hoy en lo que es las cadenas de alimentos y bebidas, ¿sí?, que también tiene una gran incidencia que ahora vamos a ver en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, nos encontramos hoy con una multiplicidad de estándares ambientales, muy diversos todos, con diferentes metodologías, con diferentes alcances, que llevan obviamente a digamos, a una implementación muy compleja, porque en lo que es alimentos y bebidas, entre estándares públicos que imponen los estados y que son condiciones de acceso al mercado, y estándares privados que ponen las propias empresas, ¿sí?, a nivel de cadenas de abastecimiento, estamos por arriba de los 300 estándares hoy por hoy dentro de la cadena, lo cual lo hace muy complejo y lo cual necesita de cadenas de abastecimiento y cadenas de provisión muy sensibilizadas y que tengan un alto entendimiento de lo que estamos haciendo, porque si no empezamos a perder cierta competitividad dentro de esta nueva forma de producir. Es así cuando empieza la necesidad de pensar en este análisis de ciclo de vida, ¿no? O sea, no solamente pensar en lo que yo hago puertas hacia adentro, sino en mi cadena de abastecimiento. Y es acá donde
pongo este gráfico, ¿sí?, que es de Naciones Unidas, donde uno muestra las diferentes etapas productivas en lo que es la producción de un alimento. Y está puesto de manera torcida a propósito. ¿Por qué? Porque cuando uno ve en un análisis generalizado de dónde está el mayor impacto ambiental de estos productos, de estos alimentos, la etapa primaria y la etapa de producción son las que tienen mayor incidencia, ¿sí? Entonces, en muchas partes aparece como la producción de alimentos como el gran emisor, como el gran, responsable del impacto ambiental, pero también tenemos que empezar a pensar de que el alimento que se produce en la tierra y que se produce con un capital natural también tiene una gran capacidad en lo que son la absorción de emisiones y en la capacidad de trabajar con soluciones basadas en naturaleza en lo que es la remediación a la pérdida de biodiversidad. Entonces, sí somos un sector con un impacto ambiental importante, pero también somos parte de la solución al problema de los aumentos de las emisiones a nivel global. Entonces, una gran mochila que tenemos por delante y que nosotros tenemos que empezar a gestionar y a mejorar. Esto era un poco para mostrarles esta curva de la necesidad de ver las trayectorias de objetivos del Acuerdo de París, en donde todos tenemos que tender a la reducción de nuestro impacto ambiental, pero si ustedes ven en la parte verde, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí?, empiezan a tener como una carga adicional. ¿Por qué? Porque acá está la solución al problema que tenemos, ¿sí?, en el potencial que tiene este sector en lo que es secuestro de carbono y en lo que es la remediación a la pérdida de biodiversidad. En este sentido, ¿qué nos queda la industria de alimentos y bebidas, ¿no?, que es lo que de alguna manera es nuestro scope en nuestro programa argentino de carbono neutro? Nos queda una población en crecimiento, con lo cual, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa Agenda 2030 de Naciones Unidas, tenemos que alcanzar el fin de la pobreza y el hambre cero, ¿sí?, por lo cual esto nos supone un mínimo de aumento en la producción de alimentos de un 60%, estas son las proyecciones que establece la FAO, y a su vez también no solamente tengo que aumentar la producción de alimentos para lograr ese fin de la pobreza y ese hambre cero, sino que tengo que producirlo y consumirlo sustentablemente. Entonces, para la industria de alimentos y bebidas como cadenas globales de abastecimiento, nos queda el gran desafío de producir más con menos, ¿sí?, con menor impacto ambiental. Entonces, y a su vez también, no solamente es reducir las emisiones, sino empezar a implementar acciones para que yo empiece a capturar y a secuestrar más emisiones de lo que venía haciendo. Entonces, esto es lo que se plantea como agricultura climáticamente inteligente, donde uno trabaja con aumento de productividad, con reducción de emisiones, lo que es acciones de mitigación, y a su vez también el gran problema que nosotros tenemos es que trabajamos sobre el capital natural, con lo cual estamos, digamos, nos vemos con una incidencia muy fuerte en lo que son todos los cambios naturales que está produciendo en el planeta Tierra. Entonces también tenemos que adaptarnos a una etapa de sequía, por ejemplo, ahora. Entonces, gran desafío que tenemos que recorrer, y es un poco lo que nosotros desde el programa intentamos colaborar y intentamos ayudar junto con las empresas, junto con el sector privado, porque esto es importante, es un programa privado para los privados. Intentamos dar respuesta a estos nuevos requerimientos ambientales de comercialización, específicamente en lo que son emisiones. Intentamos dar y transferir y sensibilizar y dar y empoderar a la cadena de alimentos, sobre todo lo que son los productores primarios, en tener conocimiento para poder gestionar esto y generar herramientas de cálculo y de gestión del carbono equivalente por producto a nivel local, en Argentina, ¿sí?, alineados con estándares internacionales. ¿Por qué? Porque si bien uno puede decir que una tonelada de trigo se produce, digamos, es una tonelada de trigo acá o en Europa o en donde sea, bueno, perfecto, pero en todos digamos, los ambientes se produce de una manera distinta. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en la gestión del carbono, es importante ir hasta el mínimo detalle para lograr la foto más nítida, ¿sí?, y para poder volcarle a ese producto el valor más certero que tengamos. De esta manera, lo que nosotros queremos trabajar es en unas cadenas de valores, de una cadena de valor con un carbono neutro, y de esta manera agregarle valor ambiental a los productos agroindustriales de la República Argentina. ¿Qué es el programa? Muy brevemente,
es una iniciativa privada para los privados, ¿sí? Esto es lo primero que a mí me gusta siempre decir del programa. O sea, somos el sector privado trabajando por el sector privado, y van a ver que tenemos relacionamiento también con el sector público. ¿Por qué? Porque quienes sabemos cómo se producen las cosas es el sector privado, es los que estamos en el campo, es el que estamos en el acopio, los que hacemos logística, los que estamos en las plantas. Lo que nosotros hacemos es una iniciativa que está conformada por las 7 bolsas de cereales y de comercio de la República Argentina, donde la bolsa de Rosario es parte de esta iniciativa, los cuales esto nos da un espectro federal, si nosotros cubrimos todas las economías regionales a nivel nacional, y ahí implementamos mesas sectoriales. Estas mesas sectoriales están conformadas por actores productivos privados de la República Argentina, ¿sí? De las diferentes eslabones y de las diferentes regiones productivas. ¿Por qué? Porque el objetivo es, mediante estas mesas sectoriales que tienen un trabajo aproximado de 7 a 8 meses, que se hace de manera virtual para que todos podamos participar, estemos en donde estemos, es crear 2 herramientas. Un manual de cálculo que esté alineado a una metodología internacionalmente validada, con lo cual no tenemos que salir a validar esta metodología de cálculo. Lo que sí vamos a hacer es un análisis de ciclo de vida local, y un manual de buenas prácticas ambientales. Este manual de buenas prácticas ambientales no está alineado a norma, lo que sí está es alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los estándares de GRI, que es el Global Reporting Initiative. ¿Por qué? Porque la idea es buscar armar ese rompecabezas que hay entre diferentes iniciativas que nos empieza a demandar la comercialización de los productos. ¿Cómo se hace el manual de cálculo? ¿Sí? Que tiene obviamente su calculador, que no es más que una planilla Excel que está abierta, donde uno puede ir viendo el detrás de la cocina de cuál es el valor que me está de alguna manera resultando en este cálculo. Nosotros tenemos empresas que se disponibilizan mediante cartas de confidencialidad como casos testigos. Esto se modeliza, este análisis de ciclo de vida, se colocan los valores cualitativos y cuantitativos de esos casos testigos, y después se comparte al resto de las empresas miembros vaciando de esos valores quali y quanti, que son obviamente estratégicos para esas empresas testigos. De esa manera se obtiene un modelo, ¿sí?, que se valida dentro de la mesa, y se genera un manual de cálculo que nos acompaña en la implementación de la norma, que puede ser la PAS 2050, puede ser el GHG Protocol, puede ser la ISO 14067, que es susceptible luego de certificación por un tercero independiente. Y después tenemos el manual de buenas prácticas ambientales, porque la idea es, una vez que uno carga sus datos, sea la etapa donde uno esté involucrado en el calculador, es empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para reducir mis emisiones? Entonces ahí tenemos un listado de prácticas que están relevadas a nivel local y a nivel regional, para que ustedes puedan ir probando, ¿sí?, qué podría implementar yo. Algunas prácticas ya van a estar implementadas, entonces como checklist le van a marcar que ya lo tienen, y otras sería cuestión de ir caminándolas e ir evaluándolas en función, obviamente, de las posibilidades de cada uno. Y esto está alineado a ODS, y esto está alineado a estándares de GRI, porque la idea es que el día de mañana, cuando ustedes tengan una relación con el sector público, o tengan relación con otra empresa, o tengan relación con el sector financiero, ustedes puedan empezar a aportar información que esté estandarizada para, de esa manera, recuperar valor en esa transacción. Por ejemplo, que tengan algún tipo de reducción en una tasa, ¿sí?, en el sistema financiero, o que ustedes también tengan por ahí una clasificación como proveedor sustentable en una cadena de valor, ¿sí? Por ejemplo, que un exportador hasta inclusive le pueda llegar a pagar una prima por esa información que ustedes estén brindando. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los manuales del programa con los manuales que existen a nivel de mercado? Bueno, es que primeramente todas las herramientas que realiza el programa luego se disponibilizan, generado esta mesa sectorial, de manera pública y gratuita para todos los actores productivos. O sea, cualquier actor lo puede solicitar, ¿sí?, bajo registro en el programa, y lo obtienen y lo pueden implementar. Y está ajustado a la práctica local, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se van a encontrar con los términos, ¿sí?, productivos, y con las etapas y con los eslabones del sistema productivo en Argentina. Implementar muchas veces una norma internacional es compleja, la idea es bajarlo para que sea autoimplementable a nivel local. De esta manera nosotros ya tenemos la mesa oleaginosas, que ahí pueden ver todas las empresas que participaron técnica y financieramente en el desarrollo de estas herramientas, por el cual se contrata un grupo consultor, ¿sí?, que se financia entre las empresas miembros. Esto también es bastante innovador a nivel de Argentina, de que de manera colaborativa trabajemos como sector de manera mancomunada.
Esto se hizo para 4 unidades funcionales, para harina de soja, aceite de soja, biodiesel de soja y aceite de girasol. Después también se trabajó para lo que es maíz y sorgo, sí, que ahí pueden ver de vuelta todas las empresas que son como los grandes, digamos, participantes y los grandes propietarios de las herramientas que se están desarrollando, en el sentido de que han hecho su colaboración y su aporte a nivel sectorial. Se hizo para 5 unidades funcionales, en este caso en Oleaginosa nos acompañó FIDA como grupo consultor, en el caso de maíz y sorgo INTA. En el caso de trigo, estamos ya trabajamos con el ENTA INTI, y para 3 unidades funcionales, llegando hasta inclusive a una pasta seca. En el caso de leche, que es la que estamos trabajando hoy por hoy, acá están todas las empresas que están participando, estamos abordando 4 unidades funcionales con el INTA-INTI, lo que es leche cruda, leche en polvo, queso semiduro y lo que es la leche larga vida, ¿sí? Con su packaging específico, y acá estamos trabajando no solamente con empresas, digamos, productoras, sino, por ejemplo, también con empresas que abastecen a nivel de genética animal, con empresas que abastecen lo que es la parte de packaging, ¿no? O sea, hay que empezar a pensar que todo lo que tiene incidencia sobre ese producto, todo hay que contabilizarlo y todo hay que incluirlo en el cálculo y en la gestión para la mitigación de las emisiones. Obviamente que el beneficio de participar es amplísimo, ¿sí? O sea, acá hay que pensar que tenemos tanto beneficios para los que primero empiezan a trabajar como estos, como después los beneficios para los que empiezan a trabajar después. Pero como toda cuestión, digamos, de cambio de paradigma, cuanto antes empecemos, mayor va a ser el beneficio que vamos a obtener. Tanto en lo que son nuestras operaciones, en el sentido de que vamos a ser más eficientes produciendo, porque lo que vamos a intentar es reducir nuestros consumos, ¿sí? Y aumentar nuestros secuestros. En compras y adquisiciones, obviamente, vamos a llevar a una mayor trazabilidad y transparencia y una mejor coordinación de nuestra cadena de abastecimiento. En marketing y ventas, obviamente, si estamos agregando valor ambiental al producto y podemos salir a comunicarlo y podemos salir a venderlo, acá es muy importante que la industria empiece a utilizar el impacto positivo que tiene sobre el ambiente en sus cadenas de comunicación. Después todo lo que son los compromisos con los stakeholders, ya sea a nivel de empresas como a nivel sistema financiero, y obviamente lograr a lo que es el cambio sectorial. Y para dejarnos con la última parte, es decir, bueno, nosotros desde el programa estamos enfocados en lo que es mejorar esta producción y el consumo responsable de lo que son alimentos y bebidas, sabiendo la incidencia que tenemos sobre la seguridad alimentaria a nivel global, ¿no? Producir más con menos, ¿sí? Y en ese sentido tenemos un montón de co-beneficios. A nivel social, fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar. A nivel económico, aumentar lo que es un trabajo decente y un crecimiento económico, y generar una industria mucho más innovadora con mayor infraestructura. Pero a nivel ambiental, si bien desde el programa estamos abordando lo que son las emisiones, tenemos obviamente co-beneficios en lo que es agua, en lo que es biodiversidad, en lo que es forestación, ¿sí? Pensando en colaborar en lo que es en la acción por el clima a nivel internacional. Así que esto sería por mi parte. Muchísimas gracias y abierto después a todas las preguntas. Bueno, Sabine, muchas gracias a vos, la verdad que es súper interesante, ¿no? Un claro ejemplo del Programa Argentino de Carbono Neutro, de cómo los objetivos de desarrollo sostenible están alineados con, y propagan esto de producir más con menos, así que súper interesante. Le damos paso ahora a María Julia Reina. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿no? A todos, a todas. Al público no lo veo, pero vi que estaba Mario Acoroni. Mis saludos a él, que hace muchos años que nos conocemos. Así que un abrazo muy especial también a Ana Clara Dallavalle y a Florencia Bonanno, que estuvieron a cargo por la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, una bolsa que se distingue a nivel nacional e internacional de organizar este espacio de encuentro para reflexionar un poco acerca de la agenda de la cooperación para la sostenibilidad. Agradecerle a Sabina porque ella presentó recién, bueno, cómo se opera desde el sector privado, ¿no? Estas agendas, cuál es el grado de compromiso que tienen en agregar valor ambiental a las acciones,
en aportarlo desde una perspectiva de cadena de valor o de ciclo de vida, que así se llama a nivel empresario, y planteó 3 ejes, y a mí me parece que para no ser una familia disfuncional, yo tengo que poder dialogar con mi compañerita, con Sabine. Ella planteó 3 temas que me parecen interesantes, que es el tema de la visión, del financiamiento y del horizonte temporal de las acciones. Entonces, yo voy a intentar hacer un cruce, parecemos los programas de radio, Sabine, donde yo hablo con vos y vos me haces el paso a mí y no nos vamos a pelear, pero para que vean que no existe la posibilidad del desarrollo sostenible sin un diálogo y una coherencia en la acción entre el sector de la cooperación, que es el caso nuestro, ¿no? De ICLEI, gobiernos locales por la sostenibilidad, el sector público y el sector privado. Y en ese overlap, en esa intersección, nosotros estamos trabajando hace más de 32 años, ¿no? Para llevar a los espacios que eran privativos de los gobiernos nacionales, que eran las agendas de cambio climático, ¿no? La voz de los gobiernos subnacionales y de la cooperación al desarrollo para incorporar componentes que tengan que ver con la sostenibilidad planetaria. En ese sentido, me gustaría muy brevemente comentarles a ustedes, si es que logro dominar esto, ¿no? Un segundo. Chami, a ver si ha trabado esto, no sé, un segundito, ahí estamos. Bueno, quiero muy brevemente comentarles lo siguiente. Gobiernos locales para la sostenibilidad es una red global que trabaja con más de 2.500 gobiernos locales y regionales, ¿no? Comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. Nosotros tenemos presencia en más de 125 países para impulsar una política en términos de desarrollo sostenible a nivel territorial, y por lo tanto allí el eje en desarrollo circular, resiliente, equitativo, basado en las personas y de bajas emisiones, podría decirse que son nuestros pilares fundamentales. Trabajamos con 2.500 gobiernos locales, tal cual lo dice este pequeña filmina, ¿no? Estamos activos en 125 países y tenemos más de 300 expertos y 24 oficinas alrededor del mundo. En el caso particular de Argentina, la sede está en Rosario para Argentina, coordinamos las oficinas también o el espacio de trabajo en Chile, en Uruguay y Paraguay desde Argentina, pero tenemos nuestra sede global en Alemania y la sede CONOSUR en San Pablo. Por otra parte, a mí me gustaría comentarles lo siguiente. Esto ahí ven más o menos lo que es la estructura y la presencia a nivel global, ¿no? Y como se pueden ver, aquí tenemos a nivel Sudamérica 2 oficinas nacionales, ¿no? La de Argentina y la de Colombia, y por el otro lado la de nuestro secretariado. Pero esto da un poco la imagen, ¿no? Que realmente tenemos y la densidad de nuestro trabajo a nivel global. Yo decía que, bueno, ¿cómo entendemos la acción? ¿Cuáles son los pilares que nutren nuestro trabajo? Y es este tema de que tenemos una agenda que piensa el desarrollo en estos 5 grandes caminos. Bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo, es decir, centrado en las personas, resiliente y circular. Y no pensamos esto de manera escindida, sino lo pensamos desde un desarrollo coherente e integrado, que le da una direccionalidad a la acción y que logra realmente impactar en la calidad de vida de la ciudadanía del territorio. En ese sentido, evidentemente, yo acá quiero referirme para poder dialogar un poquitito con mi compañera anterior, con Sabine, sobre el tema del horizonte temporal de la acción. Los horizontes temporales que marcan las acciones de sostenibilidad a partir de los compromisos internacionales son horizontes de largo plazo. Son horizontes ambiciosos no solo porque las transformaciones que se deben agregar para lograr impacto necesitan una escala y una calidad en el tiempo, sino porque imponen una exigencia de lo que a mí me gustaría decir la intertemporalidad de la acción,
porque tienen que lograr actuar en el presente con una mirada puesta en el mediano y en el largo plazo, construyendo políticas sí más ambiciosas, políticas más robustas, políticas que tengan un anclaje sustantivo, que dé respuestas en el presente, pero que necesitan para llegar a la carbono neutralidad y una coherencia de la acción muy importante. En este sentido, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque bueno, tiene que ver con la agenda de la cooperación y el financiamiento y las alternativas existentes, y me parece que en ese sentido, bueno, acá yo quería compartir lo de Alok Sharma, ¿no? Que no se puede dejar pasar la oportunidad para esta recuperación verde inclusiva y resiliente. Sabine recién decía, hay consumidores más exigentes, hay responsabilidades de las empresas en trabajar con la trazabilidad y la integración del agregado de valor a lo largo de toda su cadena. Tenemos que ser más competitivos, pero también sostenibles ambientalmente, porque no hay un divorcio entre esas dos dimensiones del trabajo. Bueno, creo que es importante, ¿no? Que nosotros tengamos eso como un norte bien claro y que pensemos que la articulación público-privado es algo que tenemos que darlo, y también me parece que es muy necesario que veamos cómo evaluamos, cómo medimos, cómo reportamos nuestros comportamientos para la ciudadanía y también para dialogar con el resto del ecosistema, con mecanismos de medición, de evaluabilidad de la calidad de las acciones de sostenibilidad, que no se permita, en las que no se permitan, o por lo menos quepa la tentación de un doble estándar, ¿no? En términos de la narrativa, decir que estamos comprometidos, pero cuando uno va a la evaluabilidad de las acciones, de las actuaciones, de las intervenciones, vemos que hay brechas y hay distancias que son intolerables para poder trabajar en las metas, ¿no? De menos 1.5 grados, que es lo que nos exigen los compromisos a nivel planetario para realmente no dejar un mundo peor que en el que estamos. Esto también mi compañera anterior mostró la Agenda 2030. A ver, los marcos globales de la sostenibilidad son grandes hojas de ruta que marcan algunos compromisos que se asignan a nivel planetario. Y lo que nosotros tenemos que señalar es que tenemos que hacerlos operativos para la acción. Uno puede decir que reporta a determinado número de objetivos, el objetivo número 11, ciudades sostenibles. Ella recién manifestó el tema que hace más al sector privado, que tiene que ver con las producciones sostenibles, pero bueno, el objetivo número 13 de acción por el clima, el número 7, son grandes nortes que nos dicen hacia dónde ir y nos ofrecen una batería de estándares, de indicadores mínimos que deberíamos respetar. Ahora, si el país, si la ciudad, si la región ya cumplió con ese estándar, tiene que comprometerse a tener más ambición en su acción, porque esto no tiene un límite, es como la lucha por la igualdad. Uno no puede decir, bueno, ya vivimos en un país igualitario, el que está siempre tiene que avanzar en términos de igualdad, de equidad, y realmente tener más ambición en su acción. En este sentido, a mí me parece que las agendas globales lo que permiten es alinear narrativas, la nueva agenda urbana, en este caso, que es el derecho a la ciudad, la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, pero hay que mirar también cuáles son las acciones de implementación que se desarrollan, que se implementan para hacer que esas agendas se materialicen. Si no, son como grandes marcos, como querer la paz en el mundo. Bueno, decime cómo lo construís en tu barrio, cómo lo construye uno en su ciudad, cómo se expresa en las acciones de implementación que la Bolsa de Comercio, que el gobierno de la ciudad emprende, que el espacio del gobierno subnacional también encausa, porque bueno, si no, no dejan de ser grandes expresiones de deseo. Yo tengo que ser sincera de poder plantearlo, sirven porque dan un piso común, pero con ellos solos no alcanza. Por otra parte, me gustaría mostrarles un poco
los mecanismos de financiamiento en el marco de lo que es la acción por el clima a nivel global. Y uno ve que hay iniciativas del 92 hasta la actualidad, que hay algunos grandes hitos, y les voy a, para no marearlos, a decirle algunas valoraciones. Ustedes ven que ahí en el 92, con la cumbre de Río, que tiene que ver con el año de nacimiento de Clay, ¿no? Empieza a aparecer el tema de no solo del compromiso ambiental, sino la necesidad de financiar proyectos, especialmente a los países en desarrollo. En el año 2001, ¿no? Aparece allí los fondos de adaptación, el protocolo de Kioto, pero si uno va mirando esta línea del tiempo, cómo van evolucionando, vemos que hay un hito que me parece interesante destacar, porque este es un fondo que actualmente existe, que es los fondos JEF, ¿no? Que se crearon en la COP7 y que ayudan a los países a implementar los programas nacionales, ¿no? Que tienen que ver con la acción de adaptación. Argentina está implementando fondos JEF, lo hace a través del Ministerio de Ambiente de la Nación, y nosotros como ICLEI lo que vamos a estar trabajando a partir de este año, en el JEF 7, que es el que está implementando, es poder decir cómo van los modos de gobernanza, cómo se trabaja con los gobiernos locales donde se implementan estos fondos que tienen una acción específica, el desarrollo, la planificación sostenible de las ciudades. Entonces, de las ciudades, de sus áreas metropolitanas. Ahí hay un pool de recursos a implementar, y lo que yo me permito, y en esto muy libremente decir, es que son estas estrategias un poco burocráticas, un poco lerdas de implementación, un poco difícil de las ciudades de llevarlas adelante, porque se pensó siempre desde un paradigma de los gobiernos nacionales. Los gobiernos locales vienen abriéndose espacio a los codazos, pero los grandes implementadores son los gobiernos locales para que esa plata lleguen a las ciudades, lleguen a hacer las reconversiones de sus áreas metropolitanas. En el caso de Argentina hay 5 ciudades seleccionadas para trabajar, digo, porque uno ve montos que por ahí parecen grandilocuentes para todo el planeta, pero cuando uno ve lo que llega, muchas veces es poco y de baja intensidad para las ciudades y regiones. Aquí quiero decirles que la COP16 establece el fondo climático quizá más grande que hay, que es el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Y que apoya a los países en el desarrollo y en el cumplimiento de lo que son los compromisos de acción climática que llamamos las contribuciones nacionales determinadas, que se reportan para que no pasen las emisiones del 2%, después acordados a nivel global del 1.5%. En el 2015 es un año de mucha productividad a nivel global. Surge el Acuerdo de París, que lo nombró también Sabine, surge Addis Ababa, la agenda que por supuesto toma el lugar en el que, donde fue la reunión, este es el tercer encuentro, donde se determina, incluso el año pasado, de movilizar 100.000 millones a partir del año 2020, eso se definió en la COP del año pasado, pero siempre hay una enorme burocracia en torno a los recursos y al acceso a los recursos por parte de las ciudades. Esto le diría que es el parecido de familia que tiene todo estos fondos que acaban de ver ustedes y que se están dando e implementando a lo largo del tiempo. Esta es la agenda que promociona un marco global para el financiamiento, pero vuelvo a decir, con la declaración de interés no alcanza, hay que movilizar recursos para la acción, los recursos tienen que estar situados y tener realmente a las ciudades como los grandes actores implementadores de esas agendas, porque son las que conocen el territorio, porque saben lo que pasa con los vecinos, porque son los lugares naturales de articulación de la gobernanza territorial, no solo con los actores públicos, privados y académicos, sino también porque muchas veces converge el gobierno provincial, el gobierno nacional en el mismo espacio territorial.
Estos fondos que se lanzaron el año pasado, la Alianza Financiera Global, que comprometió en la cumbre, ustedes vienen con las cumbres, siempre se hacen grandes promesas, ¿no? 130 mil millones en activos comprometidos en bajar las emisiones netas de acuerdo para dar cumplimiento al Acuerdo de París. Acá por primera vez aparece el sector privado. Yo quiero, en la cumbre de Glasgow del año pasado, de que la posibilidad de reducción de ambiciones desde los estados nacionales es insuficiente, que hay que hacer un espacio a lo subnacional, y aparece la urgencia de convergencia entre el capital privado y el capital y los fondos públicos, ya sean multilaterales, bilaterales o de los propios gobiernos, movilizados para la reducción de emisiones y garantizar el cero neto. Yo creo que es importante, vamos a estar en la COP27 ahora en Egipto, verificando, bueno, qué pasó con estos activos, porque lo que también falta es ver, bueno, cuánto se invierte y la transparencia y el reporte de esas inversiones y cuánto de esas inversiones llegan a poder implementarse territorialmente. Entonces, entre la declaración de la ambición de los fondos y la materialización e implementación de esos activos, hay una brecha en la cual vamos a tener que tener mecanismos muy transparentes de reporte de esas acciones. Es imposible pensar en el financiamiento sin que tenga una dimensión clara de agregado de valor ambiental. La recuperación económica debe ser verde a nivel global, y para ello ICLEI viene trabajando en una agenda muy clara de facilitarle información a nuestros socios, a nuestras instituciones, que son los gobiernos, las academias, de a cuáles servicios financieros se tienen disponibles. Nosotros trabajamos desde una perspectiva y una lógica de cooperación donde el tema del financiamiento, que las intervenciones sean bancables o a partir de una pequeña y modesta experiencia demostrativa hasta encontrar un mayor alcance de bancabilidad, forma parte de nuestras acciones y nuestras operaciones y el trabajo natural. Cada uno de nuestros proyectos tiene dos grandes pilares o componentes: la gobernanza, el diálogo entre los actores del territorio. Nunca ICLEI sustituye al actor central, que es el que implementa la política. El gobierno de Rosario, de Avellaneda, La Plata, de Córdoba, que son, le nombro algunos con los que trabajamos. Es decir, lidera la acción el gobierno local, porque uno no puede sustituir, uno refuerza capacidades, da formación, genera innovación, le permite acceder a nuevas tecnologías para que conozcan e implementen en sus territorios, deja capacidades instaladas en los gobiernos, promueve formación, educación financiera, formación de los gestores públicos, porque si no, no tendría ninguna razón de ser el acercarse, el trabajar, si uno no trabaja la estructura de las capacidades instaladas con los actores del ecosistema con el cual se maneja. En este sentido, yo creo que no existe otra posibilidad en términos de desarrollo, sino abarca la sostenibilidad social, económica, ambiental y espacial. A nosotros nos interesa realmente que todos estos componentes se piensen como un producto integrado, y porque el sentido es no dejar a nadie atrás, y es en pensar en el bienestar de la humanidad, en la igualdad, y reducir realmente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Yo creo que antes uno hablaba de la agenda y el compromiso ambiental y nos quedaba muy lejano, pero quisiera decirles que invertir en acción climática tiene un enorme impacto de características no solo a nivel humanitario, sino que demuestran que esta acción, que es ambiciosa en el largo plazo,
genera una compensación de estas inversiones, porque el escenario de no hacer nada, al que ahí podrán ver en la parte baja de la tabla que está hacia la izquierda, que es el business as usual, el escenario normal, el no hacer nada, no quiero realmente llenarlos de siglas en inglés, bueno, tiene un enorme impacto para la vida de la gente, es mucho más económico porque no hay grandes inversiones, pero en términos de costos ambientales es enorme, por las olas de calor, las olas de frío, realmente las sequías extremas, la escasez de acceso al agua, el tema de las catástrofes climáticas como pueden ser el tema de la predación del Paraná, de sus ecosistemas naturales. Bueno, evidentemente, bueno, uno no invierte, pero también ve que el costo y el impacto que tiene a nivel de pérdida de biodiversidad y de calidad es enorme, y que si nosotros realizamos e invertimos en acción climática, realmente no existe otra manera de poder pensarlo para poder alcanzar un escenario de bajos niveles de emisiones, pero que si bien uno inicialmente invierte, ¿no? Moviliza activos en términos de descarbonización y de mejora de calidad de vida, se compensa sin lugar a duda, tal cual lo demuestran estas curvas. Los gobiernos locales, que esta es mi mirada, ¿no? Tienen muchas dificultades, como dije, al acceso al financiamiento y tienen cada vez más responsabilidades para hacerse cargo de la agenda ambiental. Uno no puede tirar responsabilidades y demandas si no existe un correlato en la movilización de recursos. También es cierto que, esto depende en los países, muchas veces las ciudades están muy comprometidas, muy endeudadas. Pero cuando así no lo son y tienen una vitalidad financiera importante, yo quiero decirles que en el caso de Argentina no existe una banca nacional de desarrollo como la tiene Brasil para que puedan los gobiernos locales y regionales acceder, y que muchas veces el tomar algunos compromisos para lograr un tipo de acción de infraestructuras o que son costosas o que me implica, qué sé yo, bajar las emisiones y pasar a transporte eléctrico, implica unos niveles de inversión muy altas que exceden la capacidad de los gobiernos, que son políticas nacionales, que son políticas regionales, y que muchas veces, aún teniendo capacidad de acceso, hay algo que aquí se llama garantía soberana, que es que ese nivel de endeudamiento muchas veces tiene que estar garantizado para poder tomar el crédito al cual están calificados y los recursos realmente que se compromete a adquirir y devolver la ciudad o el gobierno provincial son posibles, pero que necesita un aval. A veces el gobierno necesita garantía soberana y a veces políticamente eso queda sesgado, se traba y ya entra en otro campo y en otra arena de discusión. Eso es como para decirles cuáles son las condiciones de estas ciudades. Este es más o menos el mapa del financiamiento, que hay bancos multilaterales, ahí tenemos el Banco Mundial, la Cooperación Andina de Fomento, ACABA, ¿no? Estuvimos en Buenos Aires a partir del encuentro de C40, compartiendo el tema del financiamiento para gobiernos locales, y CAF está trabajando en una línea directa para gobiernos locales y regionales, pero en una escala que también no sea un no reembolsable, que a veces da oportunidad para acciones más cortas. Están el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a la Agencia Francesa de Cooperación o algunos otros fondos especializados y específicos. La reflexión es la que compartí recientemente. Después hay recursos propios que tienen los gobiernos locales y regionales, que son los impuestos, las tasas, ¿no? Y otras fuentes de financiamiento a nivel nacional. Esto es más o menos el ecosistema de recursos que, sigo diciendo, realmente no se corresponden con la ambición y el desarrollo y el compromiso de las agendas que muchas veces los gobiernos nacionales se plantean. Como recién planteé, están los no reembolsables, los reembolsables que necesitan garantía soberana,
y por supuesto algunas acciones que tienen que ver con el fondo. Quiero dar el ejemplo para que lo sigan explorando desde la bolsa, el Fondo Climático Canadiense, que es un financiamiento, un apalancamiento para el sector privado. ¿Qué me gustaría decirles? No existe la posibilidad de estas agendas si no existe un liderazgo claro y un compromiso de las ciudades, de sus alcaldes, de sus intendentes con la agenda de la acción climática. Nosotros pensamos que en esto trabajar en orden de construir un mecanismo de diálogo, de gobernanza compleja, porque esto no abarca a una única oficina del Estado. Esto es algo que es transversal a todas las áreas, todos tienen que trabajar con esta perspectiva y evidentemente requiere una forma de gestionarse distinta a la organización por ravioles que tiene el Estado. No hay modo de asumir el reto de una agenda de estas características pensados desde una secretaría, una dirección. Acá se necesita mucho liderazgo y compromiso por parte de los intendentes, de los alcaldes, una agenda clara en materia de mitigación, de reducción de emisiones, y también pensar la agenda de la adaptación, que es algo que necesita de manera más urgente Latinoamérica, y necesita, por cuestiones que hacen a brechas estructurales en salud, en educación, en adaptación de sus infraestructuras, en el tema del acceso a la vivienda, donde necesiten una movilización de recursos de manera muy urgente. En este sentido, nosotros trabajamos para que las ciudades tengan sus planes de acción climática. También en todo esto hay planes que por ahí no se distinguen uno de otro. Yo digo, si yo los mezclo, por ahí de qué ciudad, cuál es cuál, who y who, no se sabe. ¿Por qué? Porque muchas veces se está trabajando, y esto quizá las compañeras que están trabajando en Huellas y en trabajo con empresas van a poder comprenderlo, y ustedes también muy claramente, con información desagregada a nivel nacional. No hay una clara medición de cómo se comporta el territorio, qué está pasando en materia de mitigación de emisiones en la ciudad, dónde están las urgencias de adaptación, nosotros trabajamos con niveles de desagregación muchas veces, como es en el caso de Recife, a nivel barrial. Entonces, el compromiso climático trabajado de esa forma es otra, y decirles que nosotros ofrecemos una plataforma muy clara y transparente, que es de CDP y CLAY, donde reportamos las acciones de reducción de emisiones, la política que elegimos y el monitoreamiento de esa política a lo largo del ciclo de implementación de la misma, para poder colaborar con las ciudades en cómo mejorar su acción, cómo perfeccionar, y que el monitoreo les sirva para mejorar la estrategia de actuación y no cómo cumplís o no cumplís la meta. Las ciudades que reportan lo hacen espontáneamente, les sirven para poder intercambiar experiencias, ¿no? y buenas prácticas con el resto de las ciudades. Esto es lo que ofrece nuestra plataforma. Ustedes desde el sector privado hablaban de un manual de cálculo y un manual de buenas prácticas. Nosotros las acciones de cooperación las reportamos en nuestras propias plataformas, que son para la que reportan las ciudades a nivel global, CDP y CLAY. Todo el que quiera reportar políticas que hagan a la reducción de emisiones lo hacen para Latinoamérica en esta plataforma que les estoy diciendo, donde, digamos, existe asertividad respecto de cómo se construyen el dato, la fórmula, la fuente de verificación, el dato y la metadata. Y las buenas prácticas, ¿para qué sirven? Para intercambiar experiencias, pero porque cada acción de cooperación lo que deja son capacidades instaladas, y nosotros lo que intentamos es, a partir de nuestra área de gestión de conocimiento, compartirle y darle más escalas. Trabajamos haciendo escenarios para la toma de decisiones de transición, lo hemos hecho con el Instituto Fraunhofer para algunas localidades, pero también hemos desarrollado nuestras propias herramientas para hacerla accesible al resto de nuestros socios. Este es un proceso de conformidad climática de manera completa, que piensa y que tiene en el centro de la acción al territorio, pero que piensa la gobernanza,
el análisis de riesgos y vulnerabilidades, donde tenemos lo que serían los gases de efectos invernaderos y en lo que hace a mitigación y el análisis de riesgos y vulnerabilidades desagregadas. Pensamos, ¿no?, en la normativa climática, porque uno construye un plan de acción y después ve, bueno, cuál es el ordenamiento normativo que permite su institucionalización. Esto es el tema de la conformidad, nada queda escindido, sino forma parte de un producto integrado. Y bueno, decirles que estamos para trabajar con las ciudades de manera articulada, con gente a la cual valoro y aprecio mucho, como es el equipo de la Bolsa de Comercio, y estoy aquí para poder compartir las inquietudes que tengan, y ojalá que podamos trabajar de manera más estrecha y más vinculada, porque la acción y la ambición es mucha, ¿no? En esto, todo lo que uno haga, hay que poner todos los recursos en la calle, tenemos que tener en cuenta la interescalaridad de la acción, el corto, el mediano y el largo plazo. Las políticas de Estado son importantes, las políticas ambiciosas en el sector privado también lo son, ¿no? Y uno no puede trabajar resolviendo coyuntura, coyuntura y coyuntura, porque la verdad que es una serie de agregados de imperfecciones. Entonces, alguien tiene que estar dándole otra ambición, alguien tiene que estar pensando con manera inteligente el financiamiento y la concurrencia de ese financiamiento, y sabemos que, bueno, si es urgente actuar, hagámoslo ahora. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Ana. María Julia. La verdad que impecable las dos experiencias. Me quedaba pensando mientras vos hablabas, un poquito vimos antes con Sabine este mensaje de producir más con menos, ¿no? Con todo lo que implica si uno se pone a pensar las perspectivas del escenario internacional con un crecimiento demográfico, digamos casi que anual, en un mundo donde los alimentos escasean. Entonces el trabajo del Programa Argentino de Carbono Neutro es fundamental para la lucha contra el hambre, es fundamental para la generación de nuevos empleos y también para el crecimiento económico. Y por otro lado, María Julia, esto que mencionabas vos, ¿no? Cómo ICLEI tiene un rol fundamental en invertir, en promover la inversión en términos climáticos, que implica nada más y nada menos que preservar la biodiversidad y prevenir que muchas vidas se pierdan. Así que la verdad que son dos experiencias que desde la Bolsa, nada, cada vez que las escuchamos y decidimos a trabajar con ustedes es porque apostamos y creemos a lo que están haciendo para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y también de las futuras principalmente. Así que muchísimas gracias a las dos. Vamos a ir ahora al espacio de preguntas. Algunas consultas tenemos aquí desde el chat y desde el privado. La primera de ellas nos dice ahí: ¿hay algunas herramientas directas de financiamiento o para las empresas, o cómo es que se maneja este tema? Dirigida a María Julia. Mira, hay fondos y la CAF tiene una línea para sector privado. No sé si la Bolsa viene trabajando con el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Lo vienen haciendo? No, al momento no. Estamos como en un proceso incipiente de trabajar con diferentes tanto. actores. En el mundo del financiamiento para la acción climática es más lo que se declara que lo que se implementa. Así que yo creo que hay que salir juntos a peticionar. Hay que salir juntos a que nos hagan el traje a medida. Ese es mi humilde punto de vista. Excelente, sí, la importancia del trabajo mancomunado que apareció también en las dos presentaciones, ¿no? Solos no vamos a llegar a ningún lugar, a ningún compromiso. Después también nos consultan, abierta para ambas dos, quien desea responder, si en términos de financiamiento existen o se podrían mencionar algunas herramientas destinadas a emprendedores y emprendedoras, no solo para gobiernos locales, subnacionales, nacionales y empresas o grupos económicos. Ahí en sí es una pregunta muy similar a la anterior, que es el problema del financiamiento, que bien mencionaba María Julia, de que hay mucha declaración respecto de financiamiento y cuesta mucho la bajada a que llegue a ese emprendedor o que llegue a ese gobierno local o que llegue a esa empresa.
Pero bueno, existe un compromiso, digamos, desde la última COP, en donde hay una mayor movilización de lo que es el financiamiento a nivel privado, y por eso yo les mencionaba de un poco de esto de empezar a reportar y a gestionar la información de las prácticas que tenemos, para no pensar en un gran fondo internacional, sino pensar, bueno, en mi relacionamiento con el sistema financiero, que tiene sus compromisos también a nivel internacional, es, bueno, cómo yo obtengo un mejor financiamiento con una menor tasa o quizás un no desembolso, ¿no? O sea, hay que empezar a reportar lo que hacemos de manera validada para que obtener un mayor retorno a eso que estamos haciendo. Pero bueno, es esto un poco, ¿no? ¿Quién Ahí me empieza primero? gustaría, Sabi, completarte con lo siguiente, diciendo que, a ver, hay mucho greenwashing dando vueltas, ¿no? Mucho lavado de cara verde, ¿no? Que todos queremos la paz en el mundo. Digo otra cosa yo, si no toco ninguna susceptibilidad de nadie. Lo importante es decir en cuánto estamos mejorando. Si nosotros no establecemos métricas, transparencia, y formas sistemáticas de reporte, la posibilidad de exigir inversiones, de poder acceder a recursos, marcamos una distancia. Entonces, creo que de este círculo vicioso se sale por arriba. Y Sabine plantea un poco cómo empezar a hacerlo, ¿no? Cómo empezar a traccionarlo. Y a mí me parece que el tema de pensar en portales de datos abiertos, es clave para que la ciudadanía vea, bueno, en cuánto se mejoró su calidad de aire, en qué medida este producto garantiza más su salud, en qué medida la casa que está comprando tiene las condiciones ambientales, y si paga un poco más es porque va a tener una construcción de mejor calidad en aislamiento térmico, acústico, tratamiento de aguas grises, techos verdes, realmente contribuye a una plusvalía urbana de mayor valor. ¿Por qué? Porque vamos a tener usuarios más exigentes, ciudadanía más exigentes, nos van a pedir una mejor utilización de los recursos. Acá no se trata de que, bueno, salimos a atar todo con alambre, bueno, se cayó gas del Estado, entonces ahora vamos todo a electricidad. Bueno, ¿qué tipo porque si no tenemos un debate serio de matriz energética, bueno, ¿por dónde se empieza? Podemos siempre echar la culpa al costado, pero me parece que cada uno desde el lugar de responsabilidad tiene que ver en qué mueve el amperímetro y en qué no, y en eso lo tenemos que hacer con estos criterios y parámetros que estuvimos trabajando en este espacio tan inteligentemente generado por la bolsa. Exactamente. Ahí nos llega también una de las últimas consultas que dice: en el largo plazo hoy se ven los efectos colaterales del impacto del cambio climático en la producción agrícola. Ustedes mencionaban el tema de las cadenas de valor sostenible. ¿Cómo hacemos para articular este trabajo en conjunto? Bueno, que participen del programa argentino de carbono neutro. Ahí salgo a promocionarlo un 100% porque ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque siempre uno está como centrado en trabajar en lo que uno hace, pero en lo que uno hace no alcanza a nivel de un alimento puesto en una góndola, ¿sí? O un alimento o una caja de fideos que yo termino hirviendo en mi casa, ¿sí? O sea, yo tengo que pensar para arriba y para abajo lo que esto está generando, y por eso es necesario empezar a trabajar en cadena y empezar a pensar más allá de lo que yo hago, sino de todo lo que yo tracciono. Ese es lo más complejo de lo que se llama el alcance 3 en sustentabilidad, en pensar que mi paquete de fideos con el residuo que genera, tengo que pensar lo que ese residuo en una economía circular pasa a ser el insumo de una próxima cadena. Y hacia abajo, hacia arriba, digamos, pensar en yo hirviendo esa agua para poder cocinar ese paquete de fideos, bajo qué matriz energética la estoy hirviendo, y pensar cómo yo fui al supermercado, cómo se produjo en una empresa, esa empresa en dónde se abasteció, qué logística utilizó, y hasta inclusive en el campo pensar que si yo compro un insumo u otro para aplicar en el campo es dónde se produjo ese insumo. ¿Se produjo en China? ¿Cómo se produjo? Pero para eso yo necesito trabajar en cadena, entender que solo no voy a lograr ningún resultado, y a su vez acompañarlo de una fuerte sensibilización
y una fuerte capacitación para esto que decía María Julia, de no caer en un greenwashing. Porque a mí no me sirve poner mucha información en un producto si el consumidor no está en capacidad de leer esa información que ahí se plasma. Porque esa información tiene que estar validada, tiene que estar certificada, tiene que tener los parámetros suficientes como para ser lo robusto para que el mercado o la comunidad global me lo acepte y realmente vea la incidencia que yo tengo. Y ahí voy a empezar a tener un montón de externalidades positivas. Entonces, es necesario empezar a trabajar en cadena porque esto es algo que no se puede abordar, digamos, puertas hacia adentro. Exactamente, sin sensibilización tampoco hay sostenibilidad. No, yo quiero celebrar una cosita, Flor, y me despido. En general estos debates vienen a partir del desarrollo urbano. Entonces todo es, bueno, gran parte de la humanidad va a vivir en ciudades, que el 75, que el 85, que el 90% en tal año. Y realmente venimos de una discusión muy fuerte, yo vengo de Corea, de estar trabajando con ciudades de gobierno, que es el tema de lo rural, ¿no? Que nos queda muy descostado y que realmente si no entendemos que esto va junto, como decía Sabine, nos quedamos cortos. Yo creo que ustedes puedan hacer que converjamos dos miradas con parecido de familia sobre un mismo tema, indica cuál es el margen de el acuerdo y la articulación que tenemos que tener. Hay mucho que se viene trabajado, hay mucho producido, hay mucho que tenemos que aprender y que esta visibilización nos sirve por parte del otro, pero decir que no existe un mundo posible si lo urbano, lo rural y lo periurbano no trabajan en una misma línea. Exactamente. Es fundamental, siempre decimos, por eso también nos hemos unido a dialogar, ¿no? Todo el trabajo mancomunado, sector público, sector privado, organizaciones de sociedad civil y también academia en estos aportes. Ahí tenemos 3 preguntitas más, ya para ir cerrando porque estamos justo un poquito en horario. Nos dicen, somos una empresa agroindustrial, nos interesa la certificación integral como empresa carbono neutro futuro, desde la producción primaria hasta la góndola. Integramos carbono cero de Bayer, pero no encontramos igual en el área industrial. ¿Pueden comentar algo al respecto? O sea, entiendo lo que es el programa de Bayer, que va hacia lo que es la generación de bonos de carbono, que es para, después de uno que tiene una línea de base en la producción, uno puede empezar a pensar si la captura es mayor a las emisiones que genera, y en este sentido, en un proyecto con adicionalidad, generar un bono de carbono es un tema muy, muy técnico, que hay que tener mucho cuidado para no generar falsas expectativas, pero sí, se puede trabajar en una carbono neutralidad, ahí en lo que es emisiones hay que tener en cuenta que uno puede tener un abordaje por producto, ¿sí? O sea, esto de pensarnos en cadena, o uno puede pensar en un abordaje a nivel corporativo, o sea, pensar si mi empresa es carbono neutral. Entonces, el alcance cambia, si bien son dos abordajes que de alguna manera se van retroalimentando en algunos puntos, pero son distintos, pero certificaciones hay, normas internacionales también hay, que eso es importante, no hay que trabajarlo esto como a mí me parece, sino es cómo esa información se demanda para después poder tener ese canal de comunicación con otros actores. Entonces, normas de lo que son emisiones corporativas existen y se pueden implementar, y hay terceros independientes a nivel de Argentina que pueden generar las certificaciones pertinentes. Así que eso es un poco de empezar a trabajarlo, y lo que yo entiendo es que si ya están trabajando en lo que es Procarbono de Bayer, están abordando las emisiones corporativas, pero de vuelta, ahí es súper importante la capacitación y la sensibilización, porque si no uno empieza a participar de proyectos sin entender acabadamente lo que el proyecto significa, y piensen que ahí está el valor que ustedes están generando, y de ese valor hay que obtener el retorno de lo que uno está haciendo, ya tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista comunicacional, pero también desde el punto de vista económico, porque esto tiene que generar también desarrollo y tiene que generar algo que siga retroalimentando de alguna manera la acción que estamos haciendo. Pero sí, existe. Ahí también después les vamos a dejar las páginas para que puedan contactarse tanto con ICLEI como el Programa Argentino de Carbono Neutro, así siguen profundizando estas cuestiones que mencionaban recién. También nos consultan si se puede aplicar en Argentina los proyectos actuales en Italia y España para la reducción de los consumos.
entiendo que quieren hablar de consumos más sostenibles, ¿no? De direcciones, de intentar replicar esos modelos. A ver, me parece que lo importante, muchas veces las acciones internacionales sirven como inspiracionales, digo yo, y uno tiene que ir construyendo la que corresponde a la medida del país en el que vive. Y ahí, a partir de ahí, no perder ambición, tener una estrategia de gradualidad. A ver, yo vengo de trabajar en Suecia. Me falta mucho para ser sueca, les digo la verdad, ¿eh? Ahí no hay ruido, no hay emisiones, es eléctrico, hay una conducta. Digo que hasta las ratas que circulan en la calle son ratas del estado de bienestar. Pero bueno, me parece que lo desafiante es construirlo a la medida de nuestras posibilidades, porque también hay una macro que no ayuda. También hay un sector pyme fuerte en Argentina. También hay gente que, a pesar de que sostenerse en el sistema económico productivo les resulta realmente una ruleta rusa día a día. Un país que tiene un 100% de inflación, que no quiere decir que esta agenda no se cumpla, al contrario, más que nunca. Pero también hay que entender qué nos falta, ¿no? Para poder llegar a ser, y que hay un proceso de trabajo de 20, de 30 años. Cuando nosotros decimos ambición y sostenibilidad, es persistencia en la acción, es ser coherente. Uno imagina una ciudad con un proyecto de transformación urbanística que no se sostenga a lo largo de 30 años, hubiese sido, tomo el ejemplo, la costa de Rosario, si no hubiera habido un proyecto urbanístico sostenido 30 años de cómo pensar vincularse la ciudad con el río. No, no. Bueno, acá la escala de la actuación, la ambición es esa, es poder mirar el largo plazo y ser coherente y saber que esto no lo vamos a terminar en 4 años, en 5 años, que excede una gestión de gobierno, que excede por ahí hasta el ciclo de vida de una misma empresa, que también nacen y mueren y hay un declinio, sino que supone una serie de comportamientos que es un cambio de la cultura en los patrones de producción y consumo. Y en ese sentido tenemos que no desalentar, y creo que tenemos, ustedes son muy jóvenes algunos, pero probablemente nuestros nietos y nuestros hijos nos pidan nuestros comportamientos como consumidores, sin lugar a duda. Otro tipo de conciencia y compromiso con el ambiente. Ellos sí van a poder entender, y probablemente las empresas empiecen a escribir más claro las etiquetas de lo que tienen sus productos para facilitar el tipo de consumo, y que no estemos nosotros intentando depurar el anameo cuando llegamos a góndola. Me parece que hay una serie de comportamientos que están y que van a tardar un tiempo hasta que vayamos por otros que marquen una misión más alta. Exactamente, decimos también poder hacer con las herramientas que tenemos a nuestro alcance siempre, ¿no? Y la última para cerrar, ¿se podrían diseñar manuales para otros sectores agrícolas? Para Sabine, ¿cuál sería el costo y puede hacerlo el INTA? O sea, el INTA, todas las mesas sectoriales contratan grupos, digamos, consultor para desarrollarlo, y en las últimas mesas son el INTI y el INTA, con lo cual el programa también persigue lo que es el desarrollo de capacidades científicas y académicas a nivel nacional, de la misma manera que también trabajamos con las certificadoras en Argentina para generar equipos locales, que también faltan y mucho en la República Argentina. Próximas mesas a implementarle es la mesa de cebada, la mesa de algodón, y la mesa de cebada, de algodón, y la mesa de papa. Y después tenemos 3 mesas más de economías regionales, como puede ser, por ejemplo, la olivícola, la de alfalfa, la de arvejas. La idea es cubrir todos los sectores, pero de vuelta, esto es un programa privado para los privados. Si bien nosotros tenemos convenios con el gobierno nacional, o sea, trabajamos con la Secretaría de Ambiente, trabajamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacemos capacitación a un montón de funcionarios locales y trabajamos de manera mancomunada, las mesas y la contratación del INTI y el INTA, por ejemplo, se hace con fondos que salen de las empresas privadas, de actores productivos, tanto de productores primarios, como de acopios, como de empresas, como de exportadores. Entonces, las mesas se pueden implementar, el costo varía por la cantidad de empresas que participan, por eso siempre decimos, cuantos más seamos, digamos, menor es el costo que hay de inversión, pero lo más importante es que esto es una inversión conjunta.
O sea que si ustedes inician esa actividad de manera individual, eso tiene un costo X. Ahora, si nosotros lo hacemos de manera mancomunada en toda la cadena, ese costo X se divide por la cantidad de actores que toman ese compromiso ambiental. Por eso siempre subrayamos y volvemos a decir que los más importantes son aquellos que toman el compromiso, son esas empresas miembros por mesa sectorial. Pero el programa cubre costos, o sea, no te hagamos ningún beneficio. El objetivo es agregar valor. Entonces, cualquiera que quiera participar o que quiera empezar a abordar esto a nivel de cadena, en el sector que sea, se comunique con nosotros y nosotros le empezamos a encontrar la vuelta. Muchas gracias, Sabine. Bueno, para ser respetuosos con el tiempo, vamos cerrando. Queremos agradecer nuevamente tanto a María Julia como a Sabine. La verdad que son dos socias estratégicas de la Bolsa de Comercio y que nos están ayudando a construir este compromiso que tenemos institucional con la sostenibilidad. Agradecerle a todos y a todas ustedes que vienen participando también de estos siglos de sostenibilidad, donde nuestra intención primordial es que puedan formarse, que sigamos aprendiendo, y bueno, esas son las herramientas que tenemos que tener todos y todas para superar estos desafíos, ¿no? Y sostenerlos a lo largo del tiempo. Así que muchísimas gracias a todos, y seguimos en contacto, ¿no? Muchas gracias.